Harris era un ladrón desaliñado y errante. Un día se despertó. Su primer instinto fue comprobar su bolsa de oro. Pero ahora solo quedaba una única moneda. Inmediatamente acusó a la niña de haberle robado el dinero, insistiendo en que antes tenía 4 monedas de oro. La niña intentó defenderse débilmente, asegurando que no había robado absolutamente nada. Cuando Harris le exigió saber qué había pasado con su dinero, la niña respondió que él mismo lo había usado para comprarla. Harris, confuso e incrédulo, le exigió que repitiera lo que acababa de decir. Se fijó mejor en el cuerpo escuálido, frágil y desnutrido de la niña. Si de verdad era una esclava, era de la peor calaña imaginable. Harris intentó hacer memoria, tratando de recordar lo que había pasado el día anterior, el día del festival anual de la capital. Harris acababa de volver de una mazmorra con su compañía de mercaderes, y el grupo se estaba repartiendo el botín. Las ganancias totales fueron 25 monedas de oro, suficiente para que todos se llevaran una buena parte. Acordaron salir a celebrarlo, e invitaron a Harris a unirse a ellos, pero él se negó y se fue por su cuenta. Sus costumbres solitarias y su personalidad fría le habían granjeado una mala reputación en el grupo, hasta el punto de que algunos incluso lo llamaban ladrón. Sin inmutarse, Harris encontró otra taberna por su cuenta y pidió directamente en la barra. En realidad, Harris era un explorador. Era muy hábil detectando y desarmando trampas, forzando cerraduras, identificando objetos, y siempre estaba atento a la presencia de enemigos. Sin embargo, su rol no estaba orientado en absoluto al combate. Aunque no tenía ningún problema con la bebida, a Harris no le gustaba beber con ese grupo. En realidad, si hubiera tenido una oportunidad con Aelia o Aesha, quizá habría ido con ellas. Pero Harris sabía que ninguna de ellas quería tener nada que ver con un tipo desaliñado y sucio como él. Cuando la camarera volvió con la bebida de Harris intentó ligar con ella. Al principio, pareció receptiva a sus insinuaciones. Pero cuando se fijó mejor en su ropa y reconoció las pintas de un ladrón, rápidamente se excusó diciendo que tenía que doblar turno. Frustrado, Harris se bebió su copa de un trago y se fue sin siquiera molestarse en recoger el cambio. Sabiendo que lo habían rechazado por su aspecto poco atractivo, Harris decidió buscar un burdel de lujo para contratar a una mujer. Sin embargo, cuando llegó allí, el portero le bloqueó el paso, negándole la entrada. El hombre le indicó a Harris otras zonas más adecuadas para los de su calaña. Furioso, Harris agarró al portero por el cuello de la camisa, declarando que tenía dinero de sobra para pagar. Pero el portero simplemente le dio una patada directa en el estómago y le ordenó fríamente que se largara. Aunque Harris tuviera dinero, este lugar seguiría sin acogerle. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo para celebrar el festival anual de la capital, Harris se tambaleaba, completamente borracho, metiéndose en líos con algunos lugareños y el dueño de una tienda. A Harris le daba vueltas la cabeza. Un dolor punzante lo arrastraba a un vórtice de agotamiento. A pesar de vivir en esta bulliciosa ciudad, no se sentía bienvenido en ninguna parte. Sin querer, tropezó con la pierna de alguien. Era la pierna de una joven esclava encadenada. De repente, Harris recordó que la noche anterior se había emborrachado tanto que había comprado una esclava. En el mercado de esclavos, Harris observó a la chica de nuevo. Su primera impresión fue la correcta. Estaba claramente desnutrida y no parecía lo bastante sana como para realizar ninguno de los trabajos que haría una esclava normalmente. Harris se arrepintió de las 3 monedas de oro que había gastado en ella, dinero que podría haber usado para jugar o divertirse. Finalmente, le dijo a la chica que lo llevara de vuelta al mercado de esclavos. Allí, Harris se encontró con el mercader de esclavos de la noche anterior y le exigió que le devolviera el dinero. El mercader de esclavos aceptó, pero solo le devolvió 10 monedas de plata. El mercader explicó que 10 monedas de plata era solo una quinta parte del valor original, y que eso era todo lo que valía la chica. Añadió que alimentar a los esclavos era caro, y que aún tendría que encontrar la forma de venderla a la arena. La arena era un lugar donde encerraban a niños en un recinto con un goblin, únicamente para el entretenimiento de clientes ricos dispuestos a pagar. El mercader le preguntó a Harris qué quería hacer. Tras un momento de reflexión, Harris decidió quedarse con la chica. La llevó al parque y la dejó beber agua de la fuente.
La chica le dio las gracias por el agua, pero poco después le rugieron las tripas. Al ver esto, Harris le dio un trozo de comida. Ella dudó al principio, pero finalmente lo cogió. Harris la observó en silencio mientras devoraba el trozo de carne como si fuera la comida más deliciosa del mundo. Y en realidad, en ese momento, probablemente era lo más maravilloso que había comido jamás. Al contemplar la escena, Harris se dio cuenta de que no tenía más remedio que quedarse con ella. Harris pensó para sí que, como mínimo, podría alimentarla bien, vestirla con ropa bonita y convertirla en una señorita hecha y derecha. Le preguntó a la chica su nombre, y ella respondió que se llamaba Tiana. Harris le dijo que, a partir de ahora, él era su amo. Harris sabía que tenía mucho trabajo por delante. Llevó a Tiana a través de la ciudad. Finalmente, llegaron al templo para encontrarse con Aelia. Ella le recriminó a Harris que no se quedara a celebrarlo con todos la noche anterior. Aelia era una devota sacerdotisa que siempre pasaba el tiempo rezando y curando a los demás. Le preguntó a Harris si necesitaba su ayuda para algo. Harris le pidió a Aelia que curara las heridas de Tiana. Estaba preocupado por las heridas externas y las cicatrices, pero le preocupaba especialmente el estado de sus huesos, ya que su forma de caminar era muy extraña. Aelia se acercó a Harris y sin rodeos lo acusó de haber herido a Tiana. Los susurros comenzaron a extenderse por el templo. Sin duda, todos hablaban mal de Harris. Que Aelia lo atacara públicamente de esa manera respondió a algunas de las preguntas que Harris siempre había tenido sobre su carácter. De repente, Tiana replicó en voz alta que Aelia y todos los demás se equivocaban. Insistió en que Harris nunca le había hecho nada terrible y que estaba dispuesta a responder por su buen carácter. Tiana dijo que Harris era la persona más amable que había conocido jamás. Aelia inclinó la cabeza y se disculpó con Harris por haberlo acusado sin fundamento de un acto tan cruel. Cogió con delicadeza la mano de Tiana y la llevó a las profundidades del santuario interior. Mientras lavaba con cuidado el cuerpo de Tiana antes de empezar el tratamiento, Aelia intentó conversar con ella. El agua fría le escocía en las heridas superficiales y en las marcas de látigo del cuerpo, pero Aelia le aconsejó que intentara aguantar solo un poco más. Se disculpó de nuevo con Tiana, esta vez por haber tratado a Harris injustamente, basándose solo en su apariencia y en su trabajo. Aelia le preguntó a Tiana cómo había conocido a Harris. Tiana empezó a contarle la historia de su vida. Cuando era niña, su familia fue atacada por unos monstruos. Después, la vendieron a otra familia, donde la maltrataban y atormentaban casi todos los días. Las cicatrices de su espalda eran un testimonio del sufrimiento que había soportado. Sin embargo, a pesar de su difícil pasado, Tiana aún miraba al futuro con esperanza. Sabía que el destino por fin la había llevado hasta un amo de verdad bueno. Aelia abrazó a Tiana por la espalda, prometiéndole con dulzura que su alma pura e inocente estaría siempre bajo la protección divina. Mientras tanto, Harris recordaba cómo Tiana lo había defendido delante de todos. Aunque estaba contento por ello, también pensó que su naturaleza demasiado confiada podría causarle problemas en el futuro. Al poco tiempo, Aelia regresó con Tiana, que ahora estaba limpia y radiante, como una flor recién abierta. Aelia le contó a Harris el doloroso pasado de Tiana y las dificultades que había soportado. Le pidió que cuidara bien de la chica. Harris prometió que lo haría, aunque no reveló que todavía tenía sus propios planes en mente. La mirada de Aelia había cambiado. Se dio cuenta de que Harris no solo era un hombre de fiar, sino que también tenía un buen corazón. Sacó un objeto de entre sus túnicas y se lo dio. Era el símbolo de la amistad del templo, todavía cálido en su mano. Este símbolo le permitía a Harris recibir curación en cualquier templo de forma totalmente gratuita. Normalmente, valía hasta 100 monedas de oro, pero Aelia se lo dio a Harris como agradecimiento por haberse conocido y por la amabilidad que había demostrado ese día. Aelia admitió con franqueza que aquello le había recordado que nunca debía juzgar a los demás por su apariencia. Comentó que incluso entre los que tienen maña para forzar cerraduras sofisticadas, sigue habiendo buena gente. Una vez zanjado todo, Harris se preparó para el largo viaje de vuelta a casa. Era un viaje de 7 días a pie. Por el camino, Harris le preguntó a Tiana por el estado de su pierna, y ella respondió alegremente que se había recuperado por completo. A su vez, ella le preguntó a Harris sobre su trabajo. Él le explicó que era un aventurero,
dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar dinero. Tiana parecía impresionada. Sentía que Harris podía hacer casi cualquier cosa. Sin embargo, Harris dijo con humildad que solo hacía trabajos sencillos. Ella se fijó en la espada corta que llevaba a un lado, y Harris le explicó que la usaba de vez en cuando. Cuando el sol empezó a ponerse, Harris se preparó para acampar y pasar la noche. Pero su instinto le gritó una advertencia de que algo peligroso andaba cerca. Rápidamente, apartó a Tiana de la vista del enemigo para esconderla. La decisión de Harris de tomar un atajo le había salido mal. Se había adentrado sin querer en el camino de 3 feroces goblins. Harris calculó que la distancia entre él y el enemigo todavía era bastante grande, y se planteó esperar a que pasaran de largo. Pero uno de los goblins olfateó el aire, dilatando las fosas nasales. Sintió que un hombre y una chica joven estaban cerca, y, claramente, no tenía intención de darles la bienvenida con un festín. Harris se dio cuenta de la peligrosa situación en la que se encontraba. Se echó a Tiana al hombro y corrió tan rápido como pudo. Por lo general, Harris podía con unos cuantos goblins, pero presentía que el grupo de goblins con el que se había topado esta vez era especialmente sanguinario. No tendrían ningún problema en seguirle el rastro y reducir sus huesos a polvo. El peso de llevar a otra persona mientras corría agotó rápidamente a Harris. Al darse cuenta de esto, Tiana se ofreció a que la dejara atrás. Dijo que los goblins los alcanzarían si seguían así, pero que si ella se quedaba atrás, Harris podría escapar. Harris le dijo que no pensara en semejante tontería, pero era en lo único que podía pensar. No quería que se repitiera una tragedia como la que le ocurrió a su padre. Harris la tranquilizó, diciéndole que no tenía ninguna intención de morir aquí. Tampoco estaba huyendo a ciegas. Había elegido un lugar adecuado para una emboscada. Aunque no era un guerrero profesional, Harris seguía siendo un ladrón. ¿Y cuál es la especialidad de un ladrón? La guerra de guerrillas. Esa era precisamente la táctica que Harris planeaba usar. 3 goblins no tardaron en rastrear a Harris hasta su última ubicación conocida. El líder del grupo percibió el olor de Tiana. Y, poco después, vieron su vestido moverse detrás del tronco de un árbol. Sin embargo, cuando llegaron, los goblins solo encontraron un vestido colgando de la rama de un árbol. De repente, un pequeño cable trampa se enredó con fuerza en la pierna del goblin que iba en cabeza. Los otros 2 se quedaron quietos y se rieron de él. Una clara señal de que eran los mejores amigos. Pero en cuanto un alambre de acero se tensó alrededor del cuello del goblin atrapado, la risa de los otros 2 se apagó. El goblin se desplomó en el suelo, y una afilada estaca de madera le atravesó el pecho. Cuando los 2 goblins que quedaban vieron la estaca de madera que sobresalía del pecho de su amigo, por fin se dieron cuenta del peligro que corrían. Desde las sombras, Harris apareció de repente, apuñalando al segundo goblin directamente en el cuello y acabando con él casi al instante. El tercer goblin, sorprendido y sin saber qué hacer, empezó a golpear los árboles de alrededor con su gran maza, intentando destruir cualquier posible punto de emboscada que Harris pudiera utilizar. Su agudo olfato lo llevó hasta una pequeña cueva, pero justo cuando dio 2 pasos en esa dirección, una pequeña piedra le golpeó en la nuca. El goblin se dio la vuelta bruscamente, blandiendo su arma a la espalda, pero solo golpeó el aire. Más y más piedras llovían desde un lugar fuera de su vista, golpeando de vez en cuando al goblin y otras superficies duras. El sentido del olfato del goblin se vio abrumado por el ruido y los ecos de las piedras al caer. Harris lanzó una última piedra, haciendo que el goblin mirara hacia adelante. El goblin se dio cuenta del truco demasiado tarde. Harris le clavó la punta de la espada directamente en el cráneo. Y, con un ligero giro, el goblin cayó igual que los demás. Harris llamó a Tiana y ella salió de la cueva, envuelta en la capa de Harris. Se alegró de que estuviera a salvo y simplemente le dijo que se cambiara de ropa rápido. Una vez más, bajo la luna creciente, Harris y Tiana montaron un campamento para descansar. Tiana elogió a Harris por haber luchado tan bien antes, aunque él le explicó que en una pelea frontal le habrían machacado sin duda. Los goblins tienen un sentido del olfato muy agudo, pero a cambio su vista es mala. El mayor reto para Harris no fue encontrar su punto ciego, sino encontrar un ángulo para acabar con el primer goblin, lo que facilitó mucho el resto de la batalla. Harris elogió a Tiana por la victoria. Si no hubiera sido por su vestido, no habría podido distraer al goblin de esa manera. Tiana se sonrojó
y confesó que no supo qué hacer cuando Harris le pidió que se quitara la ropa. Harris le dio algo de comida y le dijo que descansara un poco. Después de una larga semana de viaje, por fin, Harris y Tiana llegaron al pueblo de Norn. Tras un corto paseo, Harris llevó a Tiana a su casa, una sencilla casa de 2 pisos situada cerca del linde del bosque. Después de enseñarle la casa por dentro, Harris se quitó rápidamente su equipo de combate y salió para ocuparse de algunas cosas. Le dijo a Tiana que cuidara de la casa mientras él no estuviera, y le advirtió que no tocara un cofre que había en la habitación. Harris pasó por el gremio de aventureros y recibió su certificado por haber completado la mazmorra. También entregó una pequeña bolsa con restos de goblin, con la esperanza de obtener una recompensa por los que había matado. El recepcionista, Jonathan, se sorprendió de que Harris hubiera conseguido encargarse de ellos, pero Harris rechazó cualquier otra misión de caza de monstruos. Después, Harris pasó por el taller de reparaciones de Bog y le pidió que le arreglara un viejo par de pendientes. Bog estuvo encantado de arreglar los pendientes, pero se preguntó por qué Harris traería de repente joyas para reparar. Harris esquivó todos los intentos de Bog por sacarle más información, y Bog le cobró 3 monedas de cobre por el trabajo. Lamentándose de no poder arreglar la personalidad de Harris, Bog le dijo que viniera a recogerlos mañana. Cuando volvió a casa, Harris se encontró la casa impecable. No quedaba ni una mota de polvo. Podía incluso pasar el dedo por una superficie y no encontrar ni una sola partícula. Tiana estaba preocupada por si había hecho algo mal, pero Harris la tranquilizó diciéndole que solo estaba sorprendido. Tiana invitó alegremente a Harris a sentarse para poder servirle la comida. Tiana le ofreció un estofado que había preparado con los restos de carne del viaje y algunas hierbas del jardín trasero. Harris no tenía ni idea de que tuviera un jardín. Siempre había pensado que solo estaba lleno de malas hierbas. Harris dio un buen bocado y elogió a Tiana por su deliciosa comida. Luego la animó a sentarse y comer con él. Tiana no se creía digna de sentarse en la misma mesa que Harris, pero él insistió en que lo hiciera. Incluso le dijo que, ya que estaba, le trajera otro cuenco. Después de que hubieran comido hasta saciarse, Tiana le preguntó a Harris si quería descansar en la cama. Harris se miró el estado en el que estaba y comentó que primero necesitaba un baño. Tiana fue alegremente a prepararle un baño. Harris se sentó y se relajó mientras esperaba. Unos minutos más tarde, Tiana anunció que el baño estaba listo. Harris fue a la parte de atrás y encontró un jacuzzi con espuma. Oyó a Tiana a sus espaldas, ofreciéndose a lavarle la espalda. Harris se giró rápidamente, pero cuando vio a Tiana, se quedó completamente de piedra. Tiana le preguntó si le estaba molestando, pero Harris simplemente tomó nota mental de darle un poco más de comer más tarde. Harris se desvistió rápidamente y dejó que Tiana le lavara la espalda. Tiana le contó que Aelia le había lavado la espalda en el templo y que eso había hecho que quisiera lavársela a él. Harris, al darse cuenta de que Aelia le había lavado la espalda a Tiana, empezó a fantasear con que Aelia se la lavara a él. Sin embargo, justo cuando la cosa empezaba a caldearse, Harris recordó de repente las manos suaves pero fuertes de Tiana, las que usaba para empuñar el martillo, mientras aplastaba las cabezas de los muertos vivientes. De repente Harris perdió todo el deseo y animó a Tiana a que se diera un baño después de él. Esa noche, Tiana se puso una camisa vieja de Harris, pero como le quedaba tan grande, parecía que llevaba un vestido. Aún así, le dio las gracias por el detalle. Cuando Harris dijo que era hora de irse a dormir, Tiana caminó en la dirección contraria y se preparó un pequeño lecho en la cocina. Harris le preguntó qué estaba haciendo, y ella le preguntó si entonces debía dormir en los establos. Harris llevó a Tiana a su habitación, pero a ella le preocupaba que, como esclava, no debía dormir en la misma cama que él. Harris pensó que se metería en un lío mayor si ella se resfriaba, así que el asunto no era negociable, y le lanzó una manta. Tiana le dio las gracias a Harris por la manta, y Harris se metió en la cama. A ella le preocupó que Harris no pareciera estar usando una manta, y él le explicó que la que le había dado era la única que tenía. Tiana le regañó, aunque Harris insistió en que había dormido en peores condiciones en las mazmorras. Sin embargo, Tiana se mantuvo firme en darle la manta a Harris, sabiendo que lo había pasado muy mal estos últimos días. Y quería asegurarse de que al menos durmiera bien por una noche en su propia casa. Harris la tranquilizó diciéndole que había tenido mucho tiempo para relajarse
gracias a todo el trabajo que ella había hecho en la casa. Tiana agradeció el cumplido, pero confesó que no se le daba muy bien coser. También se lamentó de que, al ser una esclava, nadie la aceptaría como esposa. Harris le dijo que no necesitaba hacerlo todo perfecto desde el principio, y que si no podía coserse su propia ropa, podía ir a un sastre. Tiana arropó a Harris con la manta, pero dejó una pequeña parte para ella. Harris comentó que tendría que ir de compras al día siguiente, y Tiana se ofreció a hacerle los recados. Poco después, Tiana se quedó dormida, y Harris consiguió el buen descanso que ella le había prometido. Harris le deseó buenas noches a Tiana, y Tiana se las deseó a él también. Al día siguiente, Harris finalmente fue con Tiana a la ciudad. Tiana se disculpó por haberle hecho ir con ella, pero Harris admitió que él también tenía parte de la culpa. No se había dado cuenta de que Tiana era analfabeta y que por eso no podía leer el mapa que le había preparado. Para tranquilizarla, Harris le dijo que solo tenía que hacer con calma las cosas que no supiera hacer. Harris le enseñó a Tiana cómo seguir el mapa, y se separaron para ocuparse de sus tareas. Sin embargo, Harris estaba muy preocupado y no podía quedarse quieto. Así que la vigiló desde las sombras. Tiana anduvo de un lado para otro, bastante confusa, hasta que encontró la tienda del mapa. La tendera, Berta, salió a saludar a Tiana, y cuando vio el collar de esclava que llevaba en el cuello, entrecerró los ojos con recelo. Al enterarse de que Tiana trabajaba para Harris, Berta le puso una mano en el hombro con delicadeza y le preguntó cómo vivía ahora. Tiana le contó que la habían atacado unos orcos de camino a Norrenberth y lo increíblemente aliviada que se sentía por haber sobrevivido. Se sorprendió aún más al saber que Harris se había enfrentado a los orcos. Tiana imitó cómo actuó Harris justo antes de luchar contra los orcos, y Harris se tapó la cara, avergonzado. Tiana siguió elogiando a Harris, aunque él prefería que no lo hiciera. Le contó a Berta que Harris le había dado de comer, le había dado ropa, y siempre se preocupaba por su salud. Después de oír esto, la opinión de Berta sobre Harris cambió. Aunque sabía que Harris era un alcohólico, Berta comprendió que tendría que venderle a Tiana algunas especias más fuertes. Le preguntó a Tiana cuánto dinero tenía, y Tiana sacó una pequeña bolsa con dinero. Berta comentó que esa cantidad era suficiente para que Harris alimentara a Tiana como es debido, y consiguiera que recuperara un peso más saludable. Berta le rodeó la muñeca suavemente con la mano y le susurró al oído que, en cuanto echara un poco más de carne, estaría aún más atractiva. Berta le dio a Tiana un plan de comidas, mientras Harris se preguntaba de qué demonios estaban hablando. Al ver que no había nada de qué preocuparse, Harris siguió con su trabajo. Volvió a ver a Bosch, que había terminado de reparar el pendiente del día anterior. Al poco tiempo, Tiana también entró en la tienda. Harris se sintió aliviado al ver que no se había perdido. Bosch le hizo un gesto a Tiana para que se acercara, y le volvió a poner el pendiente reparado en la oreja. Bosch sintió que faltaba algo, así que buscó debajo del mostrador y sacó un vaporoso vestido blanco para Tiana. Le explicó que le había costado encontrarle un comprador y comentó que parecía que el vestido la había estado esperando a ella. Harris admitió que Tiana estaba preciosa con el vestido, pero refunfuñó que Bosch debería darle las gracias por quitarle de en medio ese artículo difícil de vender. Bosch se defendió, señalando que no había nada de malo en hacer que Tiana se viera guapa, lo que además haría que Harris quedara mejor. Le advirtió a Harris que ya no vivía solo y que, si no tenía cuidado, se quedaría sin dinero. A Tiana le preocupaba no poder llevar algo tan caro, pero Bosch le dijo que no le diera más vueltas. Luego le indicó a Harris que fuera al gremio de aventureros, donde Jonathan llevaba toda la mañana con mala cara. Siguiendo las indicaciones de Bosch, Harris fue al gremio de aventureros, y Jonathan se alegró de verlo. Jonathan le contó a Harris que un grupo de novatos no había regresado de una expedición de un día a una mazmorra, y que se estaba formando un grupo de rescate para buscarlos. A Jonathan le preocupaba que los novatos se hubieran visto superados, porque la mazmorra en la que habían entrado era compleja y era fácil perderse si no tenías cuidado. Aunque no era imposible que los hubieran aniquilado por completo, los aventureros veteranos escaseaban, y fue entonces cuando Jonathan se acordó de Harris. Una mujer se les acercó y preguntó si podía unirse al grupo de rescate. A la mañana siguiente, Harris partió en la misión de rescate. Mientras una preocupada Tiana lo despedía,
y rezaba para que volviera sano y salvo. Harris estaba entre los otros aventureros que se habían unido al grupo de rescate. El resto parecía bastante optimista, con la idea de terminar la misión rápidamente. La mujer de antes tomó la palabra, criticándolos por actuar de forma tan despreocupada, y les recordó que aquello no era un paseo por el campo. Para aclarar las cosas, se presentó como Gina. El tipo de la armadura pesada se llamaba Compa, y los otros dos hombres eran Zoe y Ted. Compa hizo una educada reverencia de respeto antes de entrar. Harris hizo una última comprobación. Su objetivo era encontrar al grupo de novatos desaparecido. Solo necesitaban despejar el primer piso. Ted preguntó por qué no iban al segundo piso. Y Harris respondió que si esos novatos habían llegado de verdad al segundo piso, lo más probable es que ya estuvieran muertos. El segundo piso era muy peligroso, ya que estaba plagado de goblins, orcos y monstruos del cuarto piso. Zoe y Ted parecían bastante preocupados. Harris dedujo inmediatamente que lo más seguro es que ninguno de ellos hubiera llegado jamás al cuarto piso. El cuarto piso albergaba monstruos que podían matar incluso a los veteranos. Harris empezó a pensar en dar media vuelta justo después de revisar el primer piso. Gina, que no quería que las cosas acabaran así, afirmó que podía usar magia de nivel 4. Estaba decidida a registrar todo el segundo piso, ya que ese era su deber como vanguardia. Liderados por Compa, acabaron fácilmente con los goblins que encontraron. Basándose en su número, Harris pensó que el grupo de novatos podría haber sido aniquilado aquí mismo. Lo único que quedaba por confirmar era la habilidad mágica de Gina. Ella se dio cuenta de que Harris la estaba mirando, y él comentó que aún así debían mantener la guardia alta. Compa vio un cofre del tesoro a la vista de todos. Ted revisó el cofre y no vio señales de que hubiera sido abierto o forzado. Era el turno de Harris de comprobarlo. Sacó sus ganzúas y en solo unos segundos el cofre estaba abierto. Gina estaba impresionada por lo rápido que había terminado Harris. Harris respondió que era su profesión, así que era natural. Los demás bromearon diciendo que tendrían que cerrar sus puertas con más cuidado. Pero Gina les recordó que le estaban faltando el respeto a un explorador de gran talento. A Compa le pareció extraño que un cofre del tesoro tan a la vista no hubiera sido tocado. Se preguntó si el grupo de novatos se había saltado el primer piso por completo y había ido directamente al segundo. Discutieron la posibilidad de ir al segundo piso, y Harris decidió hacerlo. Sin embargo, tan pronto como llegaron al segundo piso, Ted vio algo a lo lejos. Lobos monstruosos. Aún no los han visto, pero si quieren seguir adelante, tendrán que abrirse paso luchando. Compa sugirió que la magia de nivel 4 de Gina debería ser lo bastante fuerte como para acabar con ellos de un solo golpe. Harris estuvo de acuerdo con esa apreciación. Sintiéndose un poco presionada, Gina les dijo a todos que no se hicieran demasiadas ilusiones. Tras un breve cántico, lanzó el hechizo Ruptura de Hielo, creando un gran fragmento de hielo que salió disparado directamente hacia los lobos wargos. Mientras que los demás estaban impresionados, Harris no lo estaba. Los lobos wargos, que no estaban ni mucho menos muertos, atacaron inmediatamente a Ted. Zoe y Compa formaron al instante una línea defensiva. Uno de los lobos consiguió pasar, pero gracias a la rápida reacción de Harris, incineró a uno de los lobos wargos. Después, Harris se encargó del resto. Compa estaba impresionado por la facilidad con la que Harris se había encargado de los lobos, pero lo atribuyó a la experiencia previa de Harris para lidiar con sus puntos débiles. Sin embargo, cuestionó la decisión de Gina de usar Ruptura de Hielo. Aunque es magia de nivel 4, los hechizos de hielo son muy poco eficaces contra los lobos wargos. Podría haber usado un simple dardo de fuego y haber terminado con todo desde el principio. Incapaz de encontrar una excusa, Gina admitió que la única magia de ataque que podía usar era la de hielo. Intentó zanjar la conversación y se marchó enfadada, pero chocó sin querer con Compa. Harris se acercó a ver qué pasaba, y fue entonces cuando todos descubrieron los cuerpos deformados del equipo de novatos, tal y como se temían. Los novatos ya estaban muertos antes de que llegaran. Harris se lo imaginaba, pero no pensó que fuera a ser tan grave. Por suerte, quedaban suficientes restos como para que Harris pudiera identificar quién era quién. Sin embargo, Gina no pudo soportar la macabra visión y se excusó para ir a vomitar. Ahora, Harris tenía que confirmar
que aquellos eran realmente los cuerpos del equipo de novatos, pero ni Zoe ni Ted se veían capaces de hacerlo. Así que solo quedaban él y Compa. Los demás pensaban que los novatos habían sido asesinados por los lobos wargos. Pero Harris observó con agudeza que había muy pocas heridas en los cuerpos para que fuera obra de los lobos. Lo más probable es que los lobos se hubieran limitado a carroñear los cadáveres. Harris se acercó más para examinar los cuerpos y descubrió 2 pinchazos en la muñeca de uno de los novatos. Antes de que pudiera sacar ninguna conclusión, Compa anunció que había terminado de revisar los otros cuerpos. Tras terminar su tarea, se dieron cuenta de que Gina todavía no había vuelto. Gina estaba avergonzada por haberse quedado en ese estado, sobre todo después de haber criticado a los demás. Pero antes de que pudiera reunirse con el grupo, una serpiente cayó delante de ella, y ella gritó. Harris y los demás reconocieron el peligro al instante. Y para cuando alcanzaron a Gina, se encontraron con un enjambre de serpientes de hielo de piel negra. Harris se dio cuenta de que probablemente esas serpientes eran las que habían matado al nuevo equipo de la expedición. Unas cuantas serpientes se colaron en la armadura de Ted, la de Zoe y la de Compa, haciendo que huyeran despavoridos. Harris vio a Gina paralizada, incapaz de moverse, y no tuvo más remedio que llevarla en brazos. Corrieron hacia la puerta. Y cuando salieron, descubrieron que sus 3 vanguardias ya se habían marchado. Gina le dio las gracias por su ayuda, pero también estaba preocupada por sus heridas. Harris tenía unas cuantas mordeduras en el cuello, pero como estaba acostumbrado al veneno, sabía que no sería peligroso durante las próximas horas. De repente, Gina sintió que algo se retorcía dentro de su ropa. Se le había metido una serpiente en la camisa. Harris, con decisión, le levantó el bajo de la camisa, haciendo que la serpiente cayera. Pero también se ganó una bofetada de Gina, una verdadera arma de doble filo. Gina se disculpó por haberle abofeteado, incluso mientras Harris apuñalaba a la serpiente y la mataba. Su mayor problema ahora era el veneno. Por desgracia, aunque él tenía un antídoto, Gina no. Había dependido demasiado de los sacerdotes y de los miembros de su grupo como para preparar un antídoto de antemano. Harris le examinó las heridas y encontró varias mordeduras por el cuerpo. Algunas de ellas estaban muy cerca del corazón. Si no le daba el antídoto de inmediato, moriría antes de que pudieran llegar a Norn. Harris dijo que tenía un antídoto, pero que solo había para una persona. Le explicó que si volvía a Norn sin tomarlo, los costes de su tratamiento serían enormes. Estaba dispuesto a darle el antídoto si ella prometía cubrir sus gastos médicos. Y ella aceptó, jurándolo sobre una piedra de juramento. Gina juró pagar a Harris la deuda que había contraído. Después de que Gina tomara el antídoto, Harris le dijo que volviera a la ciudad, mientras que él iría a un templo para que lo trataran. Gina le dijo que estaba en deuda con él, pero él respondió que ya había recibido su pago. Cuando Harris por fin llegó a casa, Tiana estaba allí para recibirle. A Harris le sorprendió verla levantada tan temprano, pero Tiana se había preocupado porque no había vuelto al anochecer. Temía que pudiera estar herido, y él le explicó que había pasado por el templo antes de volver a casa. Esto solo consiguió que Tiana se pusiera más nerviosa, pensando que Harris debía de estar tan mal herido que necesitaba tratamiento, pero él le juró que solo eran unos cuantos arañazos. Tiana se sintió aliviada, pero entonces a Harris le sonaron las tripas. Recordándole que se había olvidado de comer, Tiana se ofreció a prepararle algo, pero enseguida se dio cuenta de que se habían quedado sin ingredientes. Harris le dijo que pensaba recoger su recompensa por la misión y luego ir a hacer la compra, y la invitó a acompañarle. Tiana aceptó encantada. Cuando Harris llegó al gremio, Jonathan le dio 8 monedas de plata, aunque la recompensa anunciada era de 4. Jonathan le explicó que el dinero extra era una bonificación por haber traído de vuelta las pertenencias de todos, y una recompensa adicional de parte de Ted, Zoe y Compa. A Harris le preocupaba que los 3 hombres se quejaran, pero Jonathan le aseguró que ya se había encargado de sus quejas. Los que están en primera línea y abandonan a los de la retaguardia no merecen la recompensa completa. Insistió en que Harris lo cogiera. Jonathan también había oído que Harris le había dado voluntariamente su antídoto a Gina. Dijo en broma que, de haber sido él, no habría renunciado al antídoto por mucho que la otra persona le suplicara. Tiana lo oyó y fulminó a Harris con la mirada. Harris salió del gremio con incomodidad
y sugirió que se fueran de compras de inmediato. Sin embargo, Tiana no le dejó escapar y le preguntó por el incidente del envenenamiento. Harris dijo que él estaba bien y que eso era lo único que importaba, pero Tiana estaba enfadada porque él le había dicho que no había peligro y dio a entender que era por su condición de esclava. Harris le prometió que haría los preparativos necesarios por si moría. Tiana dijo que ese no era el problema. Siguió de mal humor. Incluso al llegar a casa, Harris podía descifrar y desmontar trampas, pero no lograba entender los sentimientos de una chica. A pesar de eso, Harris se dio cuenta de que Tiana había preparado una comida bastante abundante. De repente, oyó 2 golpes secos en la puerta. Una voz familiar le llamó desde el otro lado. Tiana iba a abrir la puerta, pero Harris decidió hacerlo él mismo. Cuando abrió la puerta, Harris se encontró cara a cara con un hombre que parecía su polo opuesto. Montaba un caballo blanco, y todo en él desprendía un aura muy diferente. Harris y Zect solían estar en el mismo equipo. Antes de que luciera su característica barba de 3 días, Zect había anunciado su intención de retirarse como aventurero. Pero como tenía tantos fans en el gremio, todo el mundo, sobre todo las mujeres, montó un gran alboroto. Harris le preguntó a Zect qué pensaba hacer después de retirarse, pero Zect le hizo prometer que no se reiría. Se inclinó hacia él y le susurró que quería convertirse en un caballero sagrado. Harris se partió de risa, a pesar de haber prometido no hacerlo. Le explicó que no es que le pareciera gracioso, sino que pensaba que sería algo más serio. A Harris le pareció fantástica la idea de que Zect se convirtiera en un caballero sagrado, y le apoyó totalmente para que persiguiera ese sueño sin dudarlo. Alzó su copa y le deseó a Zect una vida sin arrepentimientos. Zect le contó la historia a Tiana. Incluso después de convertirse en caballero sagrado, seguía visitando a Harris con regularidad. Tiana escuchaba, cautivada por la historia de una época pasada. Harris le preguntó a Zect qué hacía allí, pero Zect respondió que no necesitaba una razón para visitar a su mejor amigo. Sin embargo, Harris seguía desconfiando de él. Zect preguntó si Tiana había preparado esa comida, y cuando dio a entender que no era de su gusto, Tiana se ofreció inmediatamente a prepararle otra cosa. Zect le dijo que no se molestara, que este filete estaba delicioso. Harris le dijo a Zect que se cortara, sospechando que intentaba ligar con Tiana. Pero Zect juró que esa no era su intención. Su única preocupación era si Tiana podía preparar tantos platos con los escasos ingresos de Harris. Incluso bromeó sobre si Harris se estaba ganando la vida honradamente. La intención de Zect era llevarse a Harris a rastras a la capital, si lo encontraba todavía viviendo solo y entregado a la bebida. Sin embargo, a estas alturas ya había descartado esa idea. Se sintió aliviado al saber que Harris y Tiana estaban juntos. Harris sintió como si Zect estuviera dando a entender que era él a quien cuidaban. Pero eso era porque Harris nunca se cuidaba. Se notaba que Harris preocupaba a Tiana a menudo. Zect le sugirió a Tiana que fuera directa con lo que quisiera, ya que Harris es un insensible. Harris comentó que Zect se había vuelto mucho más directo desde que se convirtió en caballero sacro, pero Zect señaló que cierto grado de franqueza era necesario para tener éxito en ese puesto. Sin embargo, tenía otras razones para ser tan directo, y era que, de lo contrario, Harris no le haría caso. Harris quería conocer a la persona de la que hablaba Zect, y Zect se ofreció a darle un espejo. Después, Zect le dijo a Tiana que así era como debía tratar a Harris. Zect se rió y pidió otra ración, y Tiana fue encantada a traerle otra. Harris y Zect se rieron de la situación. Cuando Zect terminó de comer, se subió a su caballo, y antes de irse, le pidió a Tiana que cuidara bien de Harris. Tiana dijo, preocupada, que Zect parecía una persona maravillosa. Él le preguntó si le gustaban los chicos como Zect, y ella dijo que no. Solo le estaba siguiendo la corriente a Harris. Harris le dio una palmadita cariñosa en la cabeza. En cuanto volvieron a entrar, Harris anunció que se iba a la cama. Tratar con Zect lo había dejado completamente agotado. Tiana volvió a sus quehaceres y le dijo a Harris que la avisara si necesitaba algo. Harris quería que Tiana descansara por ahora y dejara las tareas para más tarde. Pero ella le aseguró que había descansado de sobra la noche anterior. Lo animó a que fuera a descansar. Harris le dijo que lo despertara si no se había levantado para la hora de la cena, ya que no quería que se le enfriara la comida.
Tiana se llevó las manos a las mejillas para armarse de valor para el trabajo que le esperaba. Después de sacar agua del pozo, Tiana vertió el agua en una palangana y se puso manos a la obra. Lavó la ropa con torpeza y la tendió para que se secara, pero mientras lavaba la ropa interior de Harris, descubrió un roto en la parte de atrás y tomó nota mental para decírselo más tarde. Harris se despertó unas horas después y en cuanto salió de su habitación, Tiana se le acercó con cara de preocupación. No era su ropa interior lo que le preocupaba. Tenían que volver a hacer la compra porque se habían quedado sin ingredientes. Y Harris le echó la culpa a Zect por haber comido tanto durante su visita. Harris comentó que no podría acompañar a Tiana así para siempre. Así que tenía que empezar a aprender a leer, a escribir y a hacer cuentas. Sabía que Tiana aprendía rápido y estaba seguro de que podría pillarles el truco a estas habilidades enseguida. Su principal problema era cómo enseñarle, para empezar. De repente, oyó a alguien gritar ¡Fuera! Al girar la esquina, vio a Gina en medio de una acalorada discusión con su casero. Aunque por fin le había pagado el alquiler atrasado, el casero la estaba echando igualmente, porque, en su opinión, siempre pagaba tarde. Le dijo que dejara de ser una mercenaria y la echó a la calle. Gina recogió sus pertenencias tiradas por el suelo, quejándose de su casero. Cuando levantó la vista y vio que Harris la estaba observando, entró en pánico. Se recompuso y se aferró a la poca dignidad que le quedaba, pero no era mucha. Gina se quejó de su situación y del casero, diciendo que le había avisado de antemano de que pagaría con retraso. ¡Borracha! Gina continuó divagando mientras Harris evitaba su mirada. Los ojos de Tiana se posaron en las pertenencias de Gina. Tiana sintió pena por Gina y dijo que el casero se había pasado de la raya al tirar sus cosas. Gina se acercó a Tiana, le acarició las mejillas y le dijo que quería que fuera su hija. Harris le recordó que no tenía dinero, lo que hizo que a Gina se le pasara la borrachera de golpe. No tenía ni un lugar donde dormir esa noche. Harris le preguntó por qué la habían echado, ya que el cambio de opinión del casero debía de tener alguna razón. Gina le refrescó la memoria a Harris sobre los 3 líderes del grupo del día anterior: Zoe, Ted y Compa. Su casero era el tío de Zoe. Ahora todo encajaba. Después de que Gina informara al gremio de la cobardía de los 3 líderes, Zoe debió de contárselo a su tío, provocando que la echara. A Harris no le sorprendió que Zoe y su tío le guardaran rencor. Sin embargo, Gina dijo que no era la única a la que odiaban. Al parecer, también le guardaban rencor a Harris. Supuestamente, habían encontrado al trío en medio de la ciudad, echando espuma por la boca a causa del veneno de una serpiente. Harris se lamentó de que las cosas se hubieran descontrolado tan rápido. Gina adoptó una actitud de perdidos al río y levantó su copa para brindar por Harris, su perfecto cómplice. Tiana se unió, levantando su vaso de zumo. Tiana le preguntó a Gina qué pensaba hacer ahora, y Gina se lo pensó un momento antes de decir que quizás se iría a otra ciudad. A Gina le resultaba difícil renunciar a su trabajo secundario en la ciudad, pero la vida de una aventurera estaba llena de imprevistos. Harris le preguntó a Gina por su trabajo secundario, y ella le explicó que trabajaba como tutora, enseñando a la gente a leer, a escribir y un poco de magia. Gracias a eso, ganaba unas 12 monedas de plata al mes. A Harris le sorprendió que no tuviera casa, a pesar de ganar una cantidad tan respetable, pero como vivían lejos de la capital, Gina tenía que pagar un precio más alto por los pergaminos de magia. A Harris le pareció un desperdicio. Esperaba encontrar un tutor que le enseñara a Tiana a leer y escribir. Gina dijo que estaría encantada de hacerlo, pero sin un lugar donde quedarse, se veía obligada a marcharse. Tiana tiró de la manga de Harris y le sugirió que le alquilara su habitación libre a Gina. Sin embargo, Gina dudaba mucho de quedarse en una habitación pequeña y cerrada con un hombre. Pero Harris le informó de que tenía una casa entera y una habitación separada para ella. Harris dejaría que Gina se quedara gratis con la condición de que le enseñara a Tiana a leer y escribir. Gina se pensó la oferta y finalmente aceptó. Tiana, llena de alegría, empezó a llamar a Gina maestra cariñosamente. Gina pensó que Tiana estaba exagerando y que preferiría que la llamara por su nombre. Sin embargo, Tiana se mostró reacia a hacerlo, pero Gina insistió. Tiana preguntó si podía llamarla hermana mayor en su lugar, lo que hizo que Gina se sonrojara un poco. Gina se disculpó por su atrevida petición,
pero le preguntó a Tiana por qué quería llamarla así. Tiana admitió que siempre había querido tener una hermana mayor, así que Gina aceptó que Tiana la llamara así. Tiana llamó a Gina hermana por primera vez, lo que llenó a Gina de una sensación cálida y agradable. Harris no quería interrumpir su momento de intimidad, pero le informó a Gina de que el alquiler y su deuda con él eran dos asuntos distintos. Gina albergaba en secreto la esperanza de que él le perdonara la deuda, pero prometió devolvérselo todo pasara lo que pasara. Tiana sonrió y dijo que esperaba llevarse bien con Gina a partir de ahora, y Gina sentía lo mismo. Harris ayudó a llevar las pertenencias de Gina a su casa. Gina se quedó sin palabras al ver lo grande que era la casa de Harris. Era completamente diferente de lo que había imaginado, lo que la hizo preguntarse cómo podía permitirse Harris una casa así. Tiana entró primero para preparar té, dejando que Harris le enseñara a Gina su nueva habitación. Aunque la habitación estaba bastante bien, se encontraba completamente vacía. Harris dijo que tenía suerte de que no la hubiera convertido en un trastero. Aún así, Gina sintió que vivir aquí sería mucho más fácil que en su anterior hogar. Miró por la ventana y vio un pozo en el patio trasero de Harris. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la casa parecía demasiado grande para que viviera una sola persona. Le preguntó a Harris si su familia era rica, ya que sería difícil para un aventurero del campo permitirse una casa tan grande. Tampoco parecía el hogar ideal para Harris. Él le preguntó si de verdad tenía que responder a esa pregunta. Pero Gina negó con la cabeza, diciendo que solo sentía curiosidad por su situación. Tiana abrió la puerta con cuidado y anunció que el té estaba listo. Gina bajó las escaleras con entusiasmo. Le dijo a Harris que la casa era maravillosa y le dio las gracias por haberle llevado el equipaje. El cuerpo de Gina se relajó mientras el té caliente la ayudaba a desconectar. Había olvidado lo que se sentía al tener a alguien que le preparara el té. Gina se dio cuenta de que Tiana hacía la mayor parte de las tareas de la casa, si no todas. Gina le preguntó a Tiana si se había hecho ella misma el delantal, y Tiana le explicó que solo estaba usando un delantal que ya estaba allí. Gina estaba un poco confundida. El delantal no era del tipo que ella usaría. Por los burdos remiendos y arreglos, Gina se dio cuenta de que Tiana no tenía mucha maña cosiendo, así que se ofreció a enseñarle a coser. A cambio, quería que Tiana le enseñara todo sobre la casa. Harris se alegró por Tiana. Sin embargo, para enseñarle a coser, Gina necesitaría algunos materiales. Harris sugirió que se fueran a dormir. Le dijo a Gina que durmiera en el sofá, pero Tiana se ofreció a dormir en el sofá para que Gina pudiera usar la cama, ya que solo había una. Harris se dio la vuelta y se preparó para lo peor, mientras iba a confirmar un par de detalles. Gina le preguntó a Tiana dónde solía dormir si solo había una cama en la casa. Tiana respondió inocentemente que dormía en la misma cama que Harris. Gina miró a Harris como si fuera un insecto, a punto de ser aplastado bajo la suela de su zapato. Pero comentó que no tenía derecho a interferir en cómo trataba a su esclava. Harris juró que no estaba haciendo nada ilegal. Gina le recordó a Tiana que los hombres y las mujeres que no son pareja no suelen compartir cama. Tiana no lo sabía. Gina se ofreció a dormir en el sofá, pero invitó a Tiana a hacer lo mismo. Una vez que Gina se acomodó en el sofá, Tiana le preguntó a Harris si de verdad no pasaba nada porque Gina durmiera allí. Harris le aseguró que Gina era una aventurera y que probablemente había dormido en sitios peores. Y lo que era más importante, le dijo a Tiana que debía irse a dormir. Tiana se quitó los pendientes, dejándolos con cuidado en la mesita de noche, y se metió en la cama. Tras unos minutos intentando dormir, Tiana le preguntó a Harris por el comentario que había hecho Gina antes sobre que los hombres y las mujeres no suelen compartir cama. Tiana insistió en que a ella no le importaba dormir en cualquier sitio, pero Harris le aseguró que compartir la cama con ella era especial. A Tiana aquello le conmovió un poco. Gina, que había estado escuchando toda la conversación a escondidas, pudo dormir tranquila, sabiendo que no había nada de qué preocuparse. Harris le dijo a Tiana que se durmiera, y ella se dio la vuelta. Le puso la mano en la espalda a Harris y le deseó buenas noches. Harris sonrió y también le deseó buenas noches. Tiana durmió sana y salva bajo la brillante luz de la luna llena que iluminaba el cielo.